Hola, buenos días hermano, ¿cómo está? Un saludo en paz en el Señor. Hoy quería compartirle un video, ya lo había hecho unos par de días, hace como 4 días, hice un video atrás con respecto a lo que es el adulterio y quería tocar otro tema siempre para edificación de la iglesia, nada con pensamiento de destrucción de la iglesia de Cristo, sino para el crecimiento de muchos hermanos y hermanas y padres y madres, principalmente en estos tiempos complicados, delicados y peligrosos. La escritura siempre habla de tiempos peligrosos, pero más en los últimos tiempos, ahora que estamos. Tiempo postrero aparece. Es un tema particular que no suelen tocar en las congregaciones. Se transformó, parece, no quiero utilizar la palabra, pero como un tabú en realidad. Y vemos que eso está trayendo una consecuencia muy elevada a nuestros jóvenes cristianos, a nuestras jovencitas también. Que le falta base doctrinal, Biblia, como siempre yo digo, la palabra de Dios está por encima de todo primero, y el temor a Jehová es la mayor sabiduría que puede haber. Y no pueden excusarse porque lastimosamente para el que no sabe la Biblia y que evitó leerla por, por pensamientos creyendo que solo es del antiguo pacto, y bueno, eso no va a influir ahora que estamos en una dispensación, como muchos le llaman, un tiempo de gracia. Pero en el tiempo de gracia también aparece, están en la epístola del apóstol Pablo, guiado siempre por el Espíritu Santo, por el Señor también. Con respecto a yugo es igual en realidad. Le voy a dar un ejemplo, varios ejemplos, pero que he visto. Las consecuencias que trae esto de casarse en yugo es igual. Cristianos, del mismo cristiano, estamos hablando de dos hijos de Dios, que pueden estar en yugos igual, que no saben. Cristianos, dice que son cristianos, casarse o juntarse en alianza, sería en casamiento con uno del mundo. Siempre puede dar casualidad que puede ser uno de la iglesia católica, puede ser un ateo. Pasó caso en congregaciones, le puedo decir, congregaciones de sana doctrina, hermanos que enseñan, pero lastimosamente culpa de los padres se le escapa también, y la rebeldía a veces las jovencitas y los jóvenes. Algunos no son tan jovencitos, ya tienen unos 20 y pico, 25 años, y dicen, bueno, yo ya soy libre, yo hago lo que yo quiero, pero yo le cuento que no es así, porque si usted es miembro de una congregación de sana doctrina, de una iglesia sana, usted está yendo contra el Señor, está yendo contra los hermanos también, pero principalmente contra Dios. Es el Y no le va a ir bien. Le cuento que nadie que se ha querido rebelar contra el Señor nunca le fue bien. No, no es bueno hacer eso. Y vemos también que existe en realidad, pero muchos no toman en cuenta por falta de conocimiento de Biblia, discernimiento. El yugo es igual en las sociedades. ¿Qué quiere decir? El trabajo. Yo tengo un yugo con mi esposa, literalmente, porque aparte que estamos casados, ella estudió en la UOCRA acá en Posadas. Yo soy de Posadas Musiciales, por ahí muchos no me conocen. Hay otros que sí, ya seguro, porque he hecho muchos videos en TikTok. Y bueno, se me perdió la cuenta y bueno, dije, bueno, voy a empezar en YouTube. Siempre todo lo que hice en TikTok fue por la edificación del cuerpo. Muchos le habrán servido, ojalá, Dios quiera que les sirva en realidad. Y todo para que sea la gloria del Señor, porque en realidad nosotros somos instrumentos inútiles somos. Pero algo tenemos que dejar un legado en un sentido para que, primero para evangelizarlo, primero de todo, y para guiar a la iglesia en muchas cosas que están mal. Y traen consecuencias. Ustedes dirán, no, esto no me... Sí, trae consecuencias, ¿no? Trae pelea entre familias, un apartamiento total. ¿Por qué? Porque no se puede amparar el pecado en realidad. Esa es la realidad. Y no encontramos, yo veía ese tema, veía muy palpable en realidad, que gente que decía, estoy hablando de personas casi de mi edad, bueno, ahora yo tengo 44, pero cuando estaba soltero tenía 38, 39 todavía. Eh, Decía, no, yo ya sé todo, yo sé todo ese tema. Mentira, no sabía. Se miente a sí mismo.
¿Y por qué? Porque sacarnos fuera de contexto, porque hay una parte, yo justo ahora no rescaté, pero está en la misma Biblia. No sé si está en Proverbio, creo que dice aquel que rescata almas o algo así, es sabio, dice. Y estaba sacando fuera de contexto porque no tiene nada que ver, le decía, sinceramente está totalmente fuera de contexto. Porque primero todo, yo igual que usted, los que están detrás del otro de esta pantalla, los que son verdaderos hijos de Dios, ustedes no se rescataron a sí mismos. Ustedes fueron rescatados por el Señor, para que sea claro. Pero que fueron instrumentos de otros hermanos, un pastor, un evangelista, algún anciano, algún diácono, algún maestro de palabra, que eso está en el bíblico, maestro, pero no apóstol y profeta, como muchos están diciendo, que eso ya no está en vigencia ahora. Le evangelizaron y bueno, se arrepintieron, porque hay que arrepentirse y hay que creer en Jesús. Entonces fueron salvos por gracia en realidad. Pero lo que nosotros hacemos es llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio de salvación en realidad, las buenas nuevas, como le conocen mucho en realidad. Ese es el trabajo de cada cristiano, cada hermana. Claro, una hermana no puede, literalmente una mujer soltera, igual que casada, no puede estar hablándole a un varón. Para eso estamos nosotros los varones en realidad. Y cuando yo sí tengo que hablar a una joven o una casada, tiene que estar mi esposa al lado, ¿entienden? Sí. Y ahí se le predica el evangelio. Bueno, pasó este caso y es la segunda vez. Porque como mi esposa es electricista domiciliario, yo soy electricista industrial y domiciliario, hago reparaciones. Y nos pasó en ese mismo lugar donde le tengo como cliente a esta señora. Una persona que se peleó y se casó en yugo desigual, literalmente. ¿Por qué? Porque se casó con un católico. Y bueno, el tipo, ya cuando una determinada edad, un señor ya de 55, 56 años, 60, nosotros le consideramos como una tierra dura. La misma escritura también, abrazo. No quiere decir que sea fértil, porque el arrepentimiento puede venir en cualquier momento. Si esa persona se da cuenta que él es enemigo de Dios, se le predica bien, sin distorsión del evangelio, se arrepiente, acepta que él es pecador y que necesita a alguien que redima sus pecados, la salvación. Porque la pregunta es, ¿a dónde vas a pasar la eternidad en realidad? Y muchos dicen, no, yo voy al purgatorio. Señores, no existe el purgatorio, no es bíblico, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios y ahí no habla nada, sino habla infierno, cielo, dos lugares, no hay vuelta atrás. Después que muere la persona, juicio nomás, nada más. Y bueno, ahí se vas allá donde vos elegiste, porque eligió la persona. ¿Entienden ahora? Así es, simple y sencillo es. Ahora, ¿qué nos pasó? Fuimos el jueves, creo que llamaron una urgencia. Fui a ver, bueno, sí, justo estaba por tomar una siestita y bueno, me llamaron, bueno, vamos a solucionar el problema. Yo un cortocircuito, literalmente, así lo digo, en realidad la parte eléctrica le dice así. Y bueno, nos encontramos con unas par de cosas y bueno, charlando, bueno, era una pareja joven. El muchacho, un joven llamaría. Yo no sabía su edad, pero bueno, y estaba una jovencita también. Bueno, la jovencita literalmente ella era mayor, entre los comentarios. Justo un error que por ahí puede ser que yo tenga, que a veces lo digo en forma de sarcasmo, pero no lo digo mal. Y mi esposa justo le sintió que no es bueno estar en literalmente fornicación. Y yo, no, bueno, entonces aproveché, entre que estaba arreglando, le digo, lo que pasa es que a veces muchos no conocen el concepto de familia. Y bueno, ahí lo dije lo mismo, así como lo dije en el video de adulterio, que la misma ley, la parte civil, acepta el concepto de familia y hace recién cuando están casados en realidad, porque la nación, ahí la ley considera que son dos personas que se unieron en un común acuerdo o pacto, diremos. Y entonces la ley toma, ese es un matrimonio civil, la ley sabe que ellos están casados. Y bueno, y eso abre muchas puertas, porque ¿qué pasa cuando vos te vas a hacer un currículum? O más o menos yo, que en su momento estaba en la provincia, a mí yo tenía que pasarle la obra social a mi esposa, que acá tenemos IPS en realidad. Y bueno, y para yo darle la obra social para que tenga cobertura a ella, tenía que tener registro civil, que tenía que estar
casado, ¿comprenden ahora? Y pasa eso en realidad, pasa, es normal, pero ¿qué pasa? Como está todo degenerado en un sentido, a veces la ley dice, están los 6 meses, le corresponde, no, casado una cosa, juntado son dos cosas diferentes. Lo que hay una mala costumbre es el concepto que entró adentro de la iglesia, principalmente la iglesia carismática y algunas iglesias que dicen que son de sana doctrina, pero porque se le escapa nomás, no sé por qué se le escapa. Concepto de unión libre. Unión libre que dice no hay compromiso. Termina cada uno, termina el amor, como dicen muchos, que es una mentira, que es todo emocional nomás directamente por el momento y después termina mal. Traen hijos, se separan, los hijos son los que tienen las consecuencias. Y dice, bueno, yo no estoy ligado, no estoy casado, no tengo que divorciarme. Entonces, cada uno su casa. Y bueno, y el que paga es el inocente. ¿Entienden a qué me refiero? Creo que no tengo que ser muy específico en eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dios avala eso? No, Señor. Y le voy a demostrar bíblicamente que no. Y desde el antiguo pacto habló mucho a su pueblo Israel. Bueno, ahora habla por nosotros en realidad. La iglesia de Cristo, a los cuerpos de Cristo. Yo no quiere decir que para mí Israel está sin efecto ahora. No. Israel va a tener su tiempo que Dios va a tratar con él. Cuando la iglesia de Cristo no esté. Ahora cualquier judío que se arrepienta de corazón diga, sí, estuve equivocado, acepto que el Mesías o el Salvador es Jesús. Ellos le llaman Jesús, hay varios nombres, pero diga, Jesús es el que salvó, redimió. Esa persona, sea judío o no judío, griego o no griego, así como dice la Escritura, es salva. Entra al cuerpo de Cristo, que quede claro esto, porque si no, muchos van a pensar que no, que ahora no tiene nada que ver. No, cualquiera que acepte la salvación en Jesús es salvo en este tiempo por gracia. La iglesia se va, bueno, ese otro problema que tienen que, yo le aconsejo para eso, tienen que leer el libro de Revelación o Apocalipsis, en qué termina en realidad todo esto. Así son las cosas. Ahora, ¿qué pasa? No saliendo fuera de contexto lo que estaba aplicando. Bueno, y le pregunto a esta jovencita, porque justo ella no cuestionó, ¿usted creen en algo así? No dice. Sí, le dice mi esposa, nosotros somos cristianos, le dice, porque no hay que negar la fe. Dice, directamente contesta y dice, yo sospeché que usted no hacía así tal cosa. ¿Y vos? ¿En qué crees? Digo, justo ya estaba arreglando un portafoco nomás, porque ahí venía el cortocircuito y bueno, ya tenía que arreglar y irme ya. Estaba mi esposa ahí, la ayudante, ella es mi ayudante de la parte de electricidad. Y ella dice, sí, yo me iba a una iglesia. Listo, ya hablaste de algo. Dijiste que vos ibas a una congregación. No sé qué congregación habrá sido. Habrá sido una congregación pentecostal. Habrá sido una congregación bíblica. No sé. Sinceramente no sé. Pero entonces le digo, escúchame, ¿vos cuántos años tenés? Y ella me dice 25. ¿Y el joven? ¿Cuántos años tiene? 24. Y bueno, me empieza a justificar, dice el trabajo de siempre. Entonces nosotros le planteamos, le dije, para un matrimonio no sirve así que el hombre se vaya lejos. Y muchos, yo sé que me van a cuestionar, pueden poner en el comentario, en la cajita de comentarios también, pero yo creo que tienen que agarrar primero la Biblia antes de dar un juicio mal, porque no es conveniente. Yo tuve mucha oportunidad, le voy a decir sinceramente, y no me jacto, no soy más que nadie. Humildemente le digo que me puedo ir tranquilamente a Corrientes o a algún lugar donde me llame. Me falta unas par de cosas, conocimiento un poquito más fuerte de lo que es la industria. De aprender, puedo aprender. Pues yo no me puedo alejar de mi matrimonio, porque yo tengo que llevarle a mi esposa, ¿entiendes? O si yo no puedo hacer el clásico que están haciendo ahora, que se van un mes, le dejan a la hermana sola y que se arregle. Bueno, de casualidad algunos viven ahí los padres cerca, pero no, eso no es matrimonio, ¿no? ¿Comprenden? ¿No? Si uno puede tener necesidades, pero si vos sos un hijo de la fe, Dios te va a proveer en el lugar ahí, porque el matrimonio es sagrado, ¿entienden? No es que uno hace lo que uno quiere. Y entonces, este joven trabaja, sí, trabajador. No es en la fe. Se va por un mes a Buenos Aires.
porque él trabaja, se ve que en una empresa donde hacen de mantenimiento de los bancos. Está bien. Entonces le preguntamos, ¿y cuál es tu pensamiento de casarte, dejar, estar ahí? Y me dice, no, porque estamos un año en fornicación, supuestamente uno que alguna vez conoció la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Es para cuestionarse, a ver, ¿a dónde estamos parados en realidad? ¿Cómo va la mano? Entonces le digo, escúchame, vos le confesaste que vos conociste a Jesús, aunque sea una media, ¿verdad? No sé si te arrepentiste. Entonces ahí le pregunté, ¿qué entendió? Le hice una pregunta, ¿no? Fue una simple pregunta, le dije, ¿qué te explicaron de la salvación? ¿Qué entendiste de la salvación? Y quedó el silencio así, nada. Y bueno, ahí viene recién para muchos que quieren ser evangelistas, hermanos, que está bien, ojo, porque si no, ¿cómo se va a distribuir la palabra de Dios? ¿Cómo se van a salvar si nadie les lleva la palabra? Dice, no, sí, eso está en Corín, está en la escritura. Le digo, mira, la salvación es así, le digo. Vos te arrepentís tu pecado, aceptá que vos necesitas a alguien que lleve tu carga, literalmente, y que vos fuiste enemigo de Dios, y que tuviste en rebeldía, que vos aceptás que sos enemigo de Dios, y aceptás que el Señor Jesús te salvó. Y ahí al creer que resucitó ese día y todo el resto que viene. Que eso está, ustedes pueden leer en Romanos. ¿Vos le dijiste tu fe, Leo? ¿Le comentaste con él? Y entonces ella dice, no, entonces vos estás en falta. Sí, porque él es católico y vos estás haciendo yugo desigual. Estás en rebeldía, Leo. ¿Ustedes piensan que se rebeló esa joven? ¿Dijo algo en contra? Porque yo no le dije fuerte, le dije suave, le dije, vos estás en rebeldía. ¿No te acercaste más a la iglesia? No. Alejada, bueno, estaba haciendo su carrera, que está bien, que termine una carrera universitaria. No está mal en realidad. Al contrario, ahora la gente que estudia en realidad, porque el cristiano no puede ser una persona analfabeta, si tiene que tener conocimiento en realidad. Porque en este mundo es complicado vivir si uno no tiene un título o algo así. Bueno, dice que no, y bueno, ahí quedó. Bueno, mi esposa me pasó su número, si quiere contactarse para que se le evangelice, le disipule. Pero no es la primera vez que yo escucho este tema, ya varias veces he visto. ¿Y quiénes son los responsables? Los padres. Porque pasó un caso particular en una congregación de alguien que ya era cristiana, que estaba bautizado, que estaba todo, y lo máximo que le decían los padres, mirá, no te conviene, él es el mundo, y ni un versículo bíblico. Yo le voy a compartir para que ustedes tengan en cuenta que hay. Le voy a compartir, si me acompañan, en Deuteronomio 7, miren lo que le decía nuestro Padre Eterno Jehová, o Dios como le conocemos, a su pueblo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra, el cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y poderosas que tú. Y en el versículo 2 dice, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y la haya derrotado, la destruirá de todo. Bueno, la promesa estaba en la tierra, en Canaán. Entonces él le mandó que destruya todas esas naciones. Del todo. Y no harás con ella, que dice, alianza. Primero le digo. Ni le tendrás misericordia. Y muchas acá cuestiones dicen, mirá, el Dios de Jehová no es lo mismo que Jesús. No. Había un pacto. Y yo le aconsejo que lean en realidad bien la Biblia. Antes de cuestionar algo, porque si no es como que se están haciendo más enemigos de Dios todavía. Pero entonces, acá en el versículo 3, 4 y 5 da un nuevo detalle que llama la atención. Y es una explicación básica, literalmente, de lo que era el yugo desigual que conocemos ahora. Y no emparentarás con ellas, no darás a hijo y a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, dice. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, dice. Apartará de Jehová, está diciendo. Y servirán, ¿qué dice? A dioses ajenos, dice. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, dice. Mas si habéis, en el 5 dice,
de hacer así con ellos, su altar destruiré. Y bueno, ese lo que le mandó a ellos a destruir. Ahora en estos tiempos no podemos hacer así. Nosotros sabemos que los ídolos no son nada, pero el problema es lo que está detrás de los ídolos, que son demonios en realidad. Pero quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis su escultura en el fuego. Pero ¿qué dice acá? Se apartarán. ¿No es lo que pasa ahora? ¿Me van a decir que no? Sí, pasa. No, yo le voy a rescatar. Dicen, no, no vas a rescatar nada, vos te vas a perder, vas a ir al mundo. Encima vas a ir a prenderle vela a las imágenes también. ¿Por qué? Porque vos vas a decir, porque vos vas a querer a jugar a ser el cristianito, la cristianita, y no te va a funcionar en realidad. No es así. Porque ya imagínense que acá esto le habló al pueblo de Israel. Y muchos me van a decir, sí, pero nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios. Bueno, pero cuando vos pecás o haces algo, el Espíritu de Dios se entristece. Se aparta de vos hasta que vos te arrepientas otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Vas a pecar. Y yo le puedo decir que sí, porque yo estaba en una congregación sana, aparentemente. Y bueno, había un caso particular. Un caso particular de una joven que era miembro de chiquita. Estamos hablando de los, seguro, 7 años, 8, familias. Por eso yo siempre digo, a veces suelo dar cuestionamiento a estas congregaciones familiares, todo, familia fulano, familia todo, y bueno, y cuando cae estrepitosamente todo, y ya queda marcado, ¿no? Esta joven se le ocurrió agarrar, lastimosamente son congregaciones un poquito cerradas, podríamos decir. Era hermano libre, pero era un poquito cerrado en un sentido que está bien, es cierto. Tiene que casarse con un cristiano en realidad. Bueno, no había, se ve que el príncipe dorado en esa congregación. Esta joven se le ocurrió, ella tenía en su estado de Facebook, otro problema, los jovencitos que se le daban mucho los celulares también. Y andaba, se ve que en su celular, su estado, bueno, ella andaba paseando, no sé cómo tenía, no sé qué se dedicaba, qué trabajo estaba recibida. Y bueno, se conoció con un ateo, encima peor de todo, enemigo total de Dios, porque el ateo dice, yo no creo que exista Dios, pero Dios le dice en su palabra, dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Así, a Jehová nadie lo va a engañar, a Dios nadie le puede engañar, no puede ser engañado a Dios. Si quieren, no es un trabajo de lengua, pues es una realidad. Y él ya se anticipa diciendo, vos sos un necio, te está diciendo. Y muchos sentirán, si están escuchando este video por ahí, no son convertidos, uy, qué duro este cristiano. No, no soy duro, sino realista. La Biblia está. ¿Entienden? Así. Dios ya se anticipa y le dice, ustedes son necios, le dice. Entonces se casó con un ateo. ¿Cómo terminó esto? Terminó mal en realidad. Terminó mal porque, bueno, es cierto, la congregación tiene que ser los ancianos, si tenía ancianos en esa congregación, tuvieron que hablar a esa jovencita. Ella vino ya casada. Vino casada. Fíjense la mentalidad ingenua de esta joven. Porque es mucho menor que yo, pero ya es grande ya. Sabe lo que hace, ¿no? Ella pensando que ella le podía rescatar a este tipo, porque eso es lo que se le introdució a la mayoría de las iglesias carismáticas. No sé cómo se filtró en las iglesias también sanas. Y bueno, ellos le dijeron, mira, ¿sabes qué? De ahora más no puedes ser miembro, te apartamos. No puedes participar de la cena del Señor, no puedes participar en nada. ¿Por qué? Porque vos das mal ejemplo, le habrán dicho seguro, yo no estuve ahí, pero es lo que yo le diría. Das mal ejemplo, tu rebeldía puede arrastrar mucho. Y podés contaminar a la congregación, porque en realidad es así, en realidad. Uno cuando hace, es como el dicho popular, lo voy a decir así, va a ser duro. El dicho del mundo dice, una manzana pudre todo el cajón. Una sola manzana. Y bueno, eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Sucedió que un tiempo vino, le traía, el tipo no podía ni cantar, un himno no podía cantar, encima era en el tiempo de la pandemia. Transpiraba todo ese tipo. Transpiraba, encima, bueno, era... No sé en qué le vio esta, se ve que estaba desesperada, perdón, lo voy a decir, esta hermana, en vez de esperar. Aparte, hay varias, donde estamos nosotros, hay varias congregaciones que están en comunión, o si podía haber buscado, no sé si no encontró en otra que yo conozco, o no sé por qué será, no puedo explicar, pero la verdad que me sorprende en realidad. Un tiempo vino, bueno, yo estuve con él. Después yo también me aparté, no, hay cosas que no me gustó, lo voy a decir.
el concepto de parece que tiene billetera, que manda y mucho así que está viendo ahora en la iglesia, lastimosamente tengo que decir favoritismos. Eso está mal porque Dios no hace acepción de personas en realidad. Entonces, bueno, no me gustó. Después, bueno, me enteré que ya nunca más apareció en la... Y bueno, eso es lo que pasa. Te arrastra, te lleva, te aparta. Y bueno, y quedó embarazada. Bueno, ya estaba casada, ¿entiendes? Y ahí son todas las... Algunas pseudo cristianas, porque no son cristianas. Ahí sí son todo bíblicas, como dice en Corintios, 1 Corintios, creo capítulo 7. Dice, bueno, a la esposa no mando yo, dice, manda el Señor, que la esposa no se aparte del marido. Claro, ahí recién se acuerdan que son bíblicos, ¿entienden? Entonces no es así porque ustedes ya han pecado. Fíjense otro ejemplo que le voy a dar, que está en el Antiguo Pacto. El caso de este muchacho, este varón, antes de Salomón, que fue, y está en el libro de Jueces, que fue Sansón. Sansón hizo un ejemplo, quedó, porque todo lo que queda acá queda ejemplo para nosotros, que no hagamos eso. También hizo un ejemplo de rebeldía. Sansón tomó una mujer, y ya sabiendo, ya estaban todo el pueblo, estaba en la tierra prometida, ya sabían que no tenían que hacer eso, y tomó una mujer. Fíjense la respuesta, y es casi la misma respuesta que dan ahora los jóvenes a los padres cuando le dicen, mira, esto no te corresponde, ¿por qué? Porque es del mundo, literalmente, nosotros decimos, no es salvo, no es un hijo de Dios. Y más cuando le decís, ¿en qué cree? Es católico. Y no, cree en los ídolos, en las imágenes, en lo abominable para lo que es Dios. Vos sos una hija de Dios, bueno. Y ahí se ponen y salen casi con esta contestación, literalmente. Porque yo he escuchado esa contestación ya. Voy a compartirle Jueces capítulo 14. El título no inspirado de la Reina Valera aparece como Sansón y la mujer filistea, dice. Dice, versículo 1, dice, dio Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de ¿qué? De los filisteos, enemigo de Israel. En el versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto, dice, en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, él pidiendo permiso a los padres diciendo, dame la aprobación, yo quiero tomar como por mujer. Resumido. Fíjense la respuesta que le da el padre, los padres, pero más el padre ahora sí. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, está hablando de la nación, así, del pueblo, ni en todo el pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. Fíjense la respuesta que le da Sansón. Tómame esta por mujer porque ella me agrada, dice. ¿Qué le parece a usted? Una respuesta en la carne, claro. En la carne totalmente, bueno, porque primero eran dos dispensaciones aparte. No hay justificación en realidad tampoco. Acuérdense que antes, cuando se le tomaba un juez a un profeta, bueno, lo que se hacía, o para el rey, como pasó en el tiempo de Saúl, que se le ungía con aceite. Y bueno, ahí como daba esa la aprobación, ahí iba a posar el Espíritu Santo para guiar a esa persona. Bueno, a Sansón le pasó casi no lo mismo, pero bueno, tendrían que leer cómo es el nacimiento de Sansón, cómo fue en realidad. Él era un nazareno. Y bueno, su fuerza dependía de su cabello. Varias cosas que dice que antes que naciera, que no tenía que tomar vino ni sidra. Eso creo que tienen que leer ustedes para que vean. Pero ¿cuál fue él? Porque a mí me gusta, sería. Me gusta en la carne, la belleza. Es la luz falsa que a veces se ve, ¿sí? Porque las mujeres del mundo, lastimosamente,
le gusta vestirse y ser provocativa, y bueno, es lo que pasa ahora también, igual que los hombres, las hermanitas, vimos casos que después, bueno, la agarran, ¿no? Van y buscan uno del mundo, jovencito, usted no tiene ni laburo, señoritas, jovencitas, no saben lo que es la vida. Si están pensando que van a conseguir un hombre que la va a mantener y todo eso, no es así tampoco, es cierto, al varón le corresponde, él tiene que traer el pan de cada día en la casa. Pero si vos tenés capacidad de trabajar también, no es malo tampoco la idea, porque tienen que ganarse el sudor de la frente, tienen que ser compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Buscan uno del mundo y están coqueteando con el pecado en realidad. Y el coqueteo con el pecado va a traer consecuencias. Y eso no se toca ese tema. Lo máximo le dicen, mirá, dan ejemplo, ponete ahí abajo, yo trato de levantarte, vos podés. Y no, eso no sirve, ¿no? Si vos tenés que confrontarle con lo que es la palabra de Dios. Fíjense otro ejemplo que está en la Biblia, vamos a decir. Y ahora nadie me va a decir que no hay ejemplo, porque hay ejemplo. Aparece en el libro de Primero de Reyes, capítulo 11, el título no inspirado es Apostasía y dificultad de Salomón. ¿Qué pasó Salomón? Era un tipo sabio, porque Jesús lo dijo, no había más sabio que él, pero fíjense lo que hizo este hombre y cómo terminó también. Dice que en el capítulo 11, versículo 1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, fíjese, se metió con un pueblo pagano, Egipto, encima que ellos fueron literalmente esclavos por más de 400 años. Y muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, serían las moabitas, a las de Amón, las amonitas, y la de Edom, y la de Sidón, y la de Teas. Creo que no tengo que decir de dónde salen las moabitas y las amonitas, creo que nadie sabe que ese era el insecto que tuvo Lot con sus hijas, que salió de ese pueblo. O sea, no tengo que dar mucha explicación, creo que eso pueden leer, está en la escritura. Que tenían esas, que eso eran, ellos aprendieron de lo de Sodoma y Gomorra, literalmente. Dios tenía como aborrecible a esos pueblos, esas naciones. Entonces dice, en el 2 dice, gente de las cuales Jehová había dicho, lo dijo Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque es cierto, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Otra vez lo mismo, avisando. El yugo es igual. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor, dice que. Amor en la carne, nada espiritual, todo carnal. Entonces dice, y cuando Salomón ya era ya viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová. Fíjense lo que dice, no era perfecto. Jehová, como su Dios.